Bueno, acá tengo que cambiar masa. Masa completa porque está roto. Bien, ahí se puede ver que está roto, está desfondado. Se fundó la masa y cambió toda la masa. Y como está de este lado está bien, así como tiene que estar. Lo apoyo en los bolillos. De este lado, al lado del piñón, se rompió todo. Esta es una rueda 27,5. La rueda 27,5 con piñón de 7. Una bici con cambio. La vamos a reemplazar por esta masa. Una masa top mega de aluminio, pero con rulemán. Este tiene rodillos, tiene rodamiento. Y vamos a dejar bien. Vamos a mirar primero las medidas y cómo está armada. Yo le saqué la cubierta y la cámara, por supuesto. Es una llanta común, no es de doble perfil. Entonces vamos a entrar a desarmar. Primero que tengo que hacer, lo primero antes de desarmar una rueda para cambiar la llanta o el aro, el aro o la masa o todos los rayos, es mirar el cruce que tiene. Yo le quiero mostrar el cruce. En este caso tiene cruce. Vamos a buscar cualquier rayo. Miramos la cabeza del rayo, este rayo. Bueno. Y vamos a contar el cruce. ¿Cuántos rayos lo pasan a este rayo? En este caso lo pasa 1, 1, 2. Y el tercero es el que hace el cruce. 1, 2, el tercero que hace el cruce. Si serían 3 acá, si sería 1, 2, 3, otro que cruza más sería un cruce de 3. En este caso es cruce de 2, porque cruza por 2 y en el tercero hace el cruce. Es un cruce de 2. Lo primero que tengo que hacer antes es desarmar, porque una vez desarmamos no sabemos el cruce. A menos que miramos el rayo, no vamos a dar cuenta. Y estas ruedas están, como se ve ahí, están acampanadas o paraguadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el aro se viene para el lado del piñón. Se puede ver ahí que los rayos estos están derechos prácticamente, y los otros lados están como acampanados. Entonces la llanta queda en el medio del cuadro. Si tenemos el cuadro así, te va a quedar en el medio. Si esta no la acampanamos y no le ponemos más rayos de este lado cortos, del lado del piñón lleva rayos más cortos, rayos de 2 milímetros menos, entonces al ajustar queda acampanada. Así puede apreciar ahí. Todas las ruedas con cambio tienen que estar acampanadas. Que tengan piñón de 5 velocidades para arriba. 5, 6, 7, 8, 9. Se mete la masa para adentro por el lado del piñón y sale la llanta. Entonces queda en el medio del cuadro, si no nos va a quedar. Si esta la armamos así, con todos los rayos iguales, le ponemos una masa con ejes largos y el piñón de 7, la llanta nos va a quedar así, con el cuadro. Nos va a quedar más cerca del lado contrario del piñón, nos va a quedar más cerca. No va a quedar mal. Entonces vamos a desarmarla y le vamos a cambiar la masa. A ver si se ve ahí. Bueno, vamos a aflojar los rayos. Yo me voy a poner el trapo para que no me ensucie. Yo uso otros trapos, entonces no me ensucie la ropa. Vamos a aflojar los rayos. Voy a empezar por el lado del pico. Y con una llave normal para ajustar rayos. Vamos a aflojar. El que afloja, seguimos. Si uno está muy ajustado, el que sigue protege. Por ejemplo, este está muy ajustado, lo dejamos. Y vamos por el otro. No lo forzamos porque lo vamos a cortar. Y
Y esto cuando demos toda la vuelta va a aflojar solo. Seguimos el otro, está muy duro, seguimos, lo dejamos. Este está muy duro, lo dejamos. Este también lo dejamos y lo vamos así hasta que este está blandito. Lo aflojamos. Estos van a soltar solo después de la otra vuelta. Seguimos. Lo vamos a aflojar un poco a la mitad más, no del todo. ¿Ves? Luego se van a ir soltando un poquito cuando lleguemos a toda la vuelta. Este está muy duro, lo dejamos. Este no lo va para aflojar. Así se ve bien, si no le vamos a arrimar un poquito. Hacer un poquito de zoom, si podemos. Para que sea mejor. Ya estamos por la mitad ya. Está muy duro, lo dejamos. Nos vamos a forzar porque podemos cortar rayos o se pueden redondear los nipples, donde agarra la llave se va a redondear y tengo que cambiar el nipple o cambiar el rayo. Están aflojando todo, de a poquito aflojan todo. Aparte que esto es una rueda nueva, dentro de todo una bici que debe tener como 2 años, 1 año y algo, 2 años. Si unos radios tienen mucho tiempo, por ahí si no van a aflojar, se van a cortar. O tenemos que echarle algún líquido por acá atrás y dejarlo una noche, 2, que vayan aflojando. Si no hay que cortar todos los rayos y no conviene. Ya hay que cambiar todos los rayos. Bueno, ahí aflojan. Ya los últimos están ya casi flojos. Una vez que llegamos, acá llegamos al pico, una vez que hicimos la vuelta, los demás rayos ya aflojan, porque el lado contrario ya lo aflojamos y estira para este lado, afloja para este lado. De lo que estaban duros, ahora ya se lo puede dar vuelta. Prácticamente están todos flojos. Esto no lo habíamos dado vuelta, ahora ya está flojito. Siempre tengo que hacer más así. Ir aflojando lo que está flojito, lo otro lo dejamos. Con la mano ya se afloja. Este está duro. Pero ya aflojan todas. Ahí. Ya creo que con la mano no afloja. Este le falta un poquito. Vamos a probar este.
A ver, le damos con la llave. Sí, ya creo que van a salir todos. Vamos a sacarlo con la mano. De cualquier lado la agarramos y empezamos a sacar nomás, porque esto ahora hay que sacar todos los nipples. Primero sacamos todos los nipples, después desarmamos sacamos los rayos de la masa. Esta es una llanta 27,5, perfil bajo, perfil de un aro común, no es perfil alto ni vuelo alto. Bueno, lo que no le dije acá, y que yo tampoco conté, la cantidad de rayos que tiene, cantidad de agujeros, ahora vamos a contar. Que debería ser, por lo que veo acá, 36, pero puede ser 32. Ahora vamos a contar. Voy a dejar los nipples en el suelo. Y ahí vemos que algunos están arrumbrados, por eso que se traban. Entra el agua ahí y hay veces que no sale, se quedan pegados. Y hay que cortarlo, o si no, si queremos recuperarlo, podemos dejar ahí. Ponerle algún líquido para que ablande. Si no, se lo corta nomás directamente y se le pone uno nuevo. Si queremos hacerlo rápido en el día. Estamos por terminar. Este está duro, ahora vamos a agarrar con la llave. Bueno, acá lo que yo quiero contar, que no conté antes, es la cantidad de rayos que tiene, de hueco. Cuenta 1, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36. O sea que es una rueda de 36 rayos. Tengo que tener en cuenta también antes de cambiar, antes de comprar la masa, porque la masa también tiene que ser 36 rayos. Eso tengo que contar primero la cantidad de rayos que tiene, porque puede traer 32. Muchas 29 traen 32 rayos. Y esta es de 36. Entonces, primero antes de cambiar, contamos los rayos, 36 rayos, 32, y vamos y compramos una masa de 36 agujeros, o en caso 32 agujeros. Bueno, ahora vamos a desarmar, vamos a sacar los rayos. Lo que yo voy a hacer
para que no se entrevienen, porque estos rayos son más cortos, sacar todo primero lo del lado del piñón. Y lo vamos a medir, porque seguramente son rayos más cortos. Entonces voy a sacar los 18 de este lado. Lo voy a poner aparte, porque tenemos que ponerlo en la misma carilla. Los cortos del lado del piñón y los más largos del otro lado. Bueno, ahí saqué los 18. Lo que hago ahora es los aparto. Estos 18 rayos los voy a poner aparte, que no se entrevienen con esto. Entonces ahora saco todos los otros. Esto se hace solamente en estas ruedas que tienen cambio, con 18, 20 velocidad, 21. Esa es la masa que, como está toda rota la cubeta, está desfondada. Esta cubeta no se cambia, no viene. Tiene el sombrerito ahí. Como son masas muy débil, esto la golpeás para sacar o para poner la cubeta y ya se salen acá. Esto se sale o se dobla, así que no son masas como para reparar. Entonces acá tenemos los más largos. Agarra uno, vamos a medirlo, a ver cuánto es. Agarra el codito ahí. Ahí medimos. Este tiene 27 y medio. O sea que este es un rayo de 2,75 milímetros. Este es de 2,75. Vamos a medir el otro. Del lado del piñón. Tiene que tener menos. El lado del piñón es de 2,73. Es 2 milímetros más corto. 2 milímetros, 1. A veces 1 milímetro, pero por lo general es 2 milímetros más corto. 2,73. Entonces ahí no entreveramos los rayos. Y vamos a empezar más la rueda. Vamos a empezar por lo del piñón, que es lo que tenía de este lado. Ponemos en uno. En un hueco cualquiera. El que sigue no. Salteamos, ponemos en el otro. Salteamos, ponemos en el otro. Salteamos un hueco. Ponemos en el que sigue. Y así. Hasta completar. Uno sí, uno no. Ahí está. Agarramos el aro, lo hacia el lado de la llanta, y acá vemos que tiene un hueco que tira para allá, un hueco que tira para acá, un hueco que tira para allá, un hueco que tira para allá. Si ponemos la masa de este lado así, vamos a poner en el hueco que tira de aquel lado, del lado que estamos armando, el lado que tenemos la carilla, el lado que tenemos la carilla de la masa. Entonces agarramos acá en este caso este hueco, enroscamos por la mitad nomás, no enroscamos mucho, agarramos el otro rayo, contamos 1, 2, 3 huecos en el cuarto, en el cuarto, y así lo mismo hasta terminar. 1, 2, 3 en el cuarto. Así vamos a hacer toda la carilla. Enroscamos un poquito nomás porque después no nos va a alcanzar. Vamos a enroscar por la mitad nomás porque después no nos va a alcanzar para enroscar los otros. Contamos 3 y en el cuarto. 1, 2, 3 en el cuarto. Y en el cuarto.
Siempre que los huecos que sean, que tiren para allá. Si empezamos de este lado, que se puede empezar también, con los huecos que tiran para allá. Yo empiezo de este lado porque siempre mi forma armada empieza de este lado, pero se puede empezar de aquel lado también. Siempre que coincidan los huecos que tiran para allá con la carilla que empezamos a aquel lado. Bueno, ahí terminé, primer carilla. Vamos a seguir con esta carilla. Entonces le damos vuelta, así, y vamos a poner los rayos que faltan en esta carilla. Que son los rayos más cortos, la carilla del lado del piñón. Ponemos todo. Ponemos los 9 rayos. Ahí. Ahora lo que tengo que hacer, ahora es el cruce. Entonces esto giramos para allá o para allá, para donde queramos empezar el cruce. Yo siempre empiezo para allá, me voy para allá, pero por ahí también. Si lo para allá, nos podemos ir para allá con el cruce. Bueno, la voy a girar. Aseguramos que salgan los rayos de la llanta, el niple. Agarramos un rayo, siempre nos vamos para allá. En este caso me voy para allá porque estos tiran para allá. Te tiran para allá, con este tengo que ir para el lado contrario. Acá tengo la cabeza del rayo. Acá tengo la cabeza del rayo. El rayo que agarramos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para allá y contamos los rayos. Era cruce de 2, esta rueda. Tengo que seguir con el mismo cruce. 1, 2, y en el tercero lo cruzamos. El cruce de 2, 1, 2, en el tercero lo cruzamos. En este caso, lo cruzamos por arriba. ¿Cómo nos damos cuenta si tengo que cruzar por abajo o por arriba? Porque esto tiene que quedar, el cruce tiene que quedar pegado a los rayos. Si nosotros cruzamos por abajo, podemos cruzar por abajo, pero ¿qué pasa? El rayo no queda pegado, queda una luz. Ahí se ve que queda una luz, nos queda pegado. Entonces así nos damos cuenta. Cruzamos por arriba. Y acá, ¿en qué hueco ponemos? Acá, entre los dos rayos, siempre hay 3 huecos. Va en el hueco del medio, en el hueco del medio. Y nos vamos a dar cuenta porque el hueco del medio tira para abajo, los otros tiran para arriba. Como estamos en la carilla abajo, va en el hueco abajo. Pero es fácil porque va en el hueco del medio. Nosotros agarramos el rayo que sigue, lo pasamos por arriba. Acá no tenemos que contar más porque pasa en el rayo que sigue. El rayo que sigue en el hueco del medio. En el hueco del medio, ahí. Y ahí está terminado. Agarramos el rayo que sigue, lo pasamos por lo cruzamos por el otro rayo. Enroscamos un poquito, la mitad del rayo. Porque si enroscamos del todo acá, no nos va a alcanzar la próxima carilla. Tenemos que ir sacando, porque acá quedan trabados los rayos. Tenemos que ir sacando los niples. Acá quedó trabado, porque si no nos va a alcanzar. No nos llega para enroscar. Bueno. Vamos a terminar la primera carilla. Si acá no nos alcanza, nos queda muy lejos, sacamos los rayos que quedan por acá, quedan enganchados con los niples. Si no, acá la podemos acompañar con un destornillador. Ahí ya falta uno y terminamos la carilla del lado del piñón.
que eran los rayos más cortos. Bueno, ahí terminó la primera carilla. Vamos con otros rayos más largos. Y acá me sobró uno, no sé por qué, de lo más corto. Seguramente entreveré uno largo con uno corto, a ver. Este es uno largo. Ah, este es largo también. Lo entreveré largo con uno. Bueno. Vamos con la otra carilla. Entonces la rueda la dejamos así como está, como la terminamos. La dejamos así. Vamos a agarrar el hueco. Acá vamos a mirar el hueco que cruza. En este caso no se ve bien. El que cruza más derecho. Tengo que agarrar el hueco que cruza más derecho al triángulo grande donde hace cruce. El más derecho. Acá vamos a encontrar con 1, 2. Miramos acá, el más derecho. Lo cruzamos ahí. Si queremos lo podemos sacar antes. Sí. Si nos da para sacarlo, podemos sacar así. Ponemos en uno, salteamos uno, ponemos en el otro. Siempre derecho al triángulo grande. Después lo podemos sacar así. Esto se saca así. Cruza para abajo este y sale. Salteamos uno y ponemos uno vuelta hasta terminar. Terminar la carilla. Salteamos, ponemos. Son 9 rayos. La primera carilla. Falta uno. Ahí está. Ahora lo sacamos todo para arriba. Para poder hacer bien el cruce, lo sacamos todo. Bueno. Ahora tenemos que poner en los huecos. Vamos a agarrar un rayo que lo podemos tirar para allá o para allá. Depende de cada uno. Bueno. Yo agarro este. Lo llevo hasta que me dé en el cruce de 3. Acá se lleva el rayo hasta que tapa el hueco este. Voy a poner un rayo para que se den cuenta. Supongamos que el rayo se lo lleva hasta que no tape el hueco, no tape este hueco para poner. Entonces, uno anterior ahí. Vamos a suponer que este cruce de 3 lo llevamos hasta ahí y nos da en este hueco. Nos da en el hueco este. En el cruce 2 es uno menos. En el hueco que tapa, en el hueco que no tapa, está por llegar al hueco que no tapa, para el cruce de 3. Cruce 2 es un hueco anterior, acá, en este hueco sería. Nos va a quedar así. Nos queda un poco más separado de este hueco, porque es cruce 2. Pero lo importante es encontrar este hueco, porque este va a ser el primero. El que sigue ya es fácil. Lo importante en el cruce 2 es encontrar el hueco este, de la llanta. En este caso, como yo les indiqué, ponen un rayo en el que toca no, en el anterior. Ahora tengo el siguiente. El siguiente es más fácil. ¿Por qué? Porque en el hueco que queda, en el que sigue, lo salteamos y vamos al otro. Todos vamos yendo para allá la llanta. El hueco que sigue nos salteamos uno. Salteamos uno y ponemos. Y ahí vemos como nos da justo el rayo, la medida, justo. El largo nos da justo. Si ponemos acá nos va mucho más cortito. Nos vamos a dar cuenta.
Entonces ahí vamos sacando los rayos. Y así, salteamos uno en el que sigue. Esta es la parte más, por ahí más complicada, encontrar el cruce exacto, porque si acá no ponemos bien, después nos va a quedar mal armado. Entonces acá salteamos un hueco y ponemos el que sigue. Siempre tengo que sacar todos los rayos antes, esto es casi, porque después nos va a quedar abajo, no lo podemos sacar. Ahí salteamos uno, ponemos el que sigue, y aparte nos damos cuenta que el rayo llega bien, no sobra mucho ni falta mucho. Ahí vemos cómo queda. Nos queda así. Y vemos acá. Salteamos uno, ponemos el otro, salteamos uno, ponemos el otro. Ahora solo damos vuelta así, la llanta, y ponemos lo que queda. Los 9 que quedan, los pasamos. Paramos la llanta, acomodamos bien los rayos. Vamos a acomodar los rayos. Y la acostamos vuelta para el otro lado, así. Lo tenemos ahí. Bueno, como acá el cruce está hecho para allá, estos van todos para allá. Esto por supuesto tengo que llevarlo para allá. Estos rayos los tengo que llevar para allá, contrario. Entonces vamos a agarrar un rayo cualquiera, en este caso este. Acá vemos que tenemos por delante, tengo que contar los rayos para hacer el cruce. Acá tengo el rayo, pasa por 1, 2 y hacemos el cruce, porque es cruce de 2. 1, 2 y por el tercero, acá como que por arriba, acá alcanza bien. Pero ¿qué pasa por arriba? No nos queda el cruce, no nos queda junto, entonces va por abajo. Ahí nos queda pegado el rayo. Nos queda el cruce, 1, 2, siempre la cabeza del rayo, los rayos que cruzan para allá, 1, 2, el tercero por abajo. Nos damos cuenta porque quedan pegados, esto tiene que quedar pegado, cruzado. Y esto ya es más fácil porque el que sigue va por abajo, y ya no nos podemos confundir. Solamente completar la vuelta. Agarramos el que sigue por abajo. Y ahí va quedando la rueda armada. El que sigue por abajo. Enroscamos todo hasta la mitad. Total, después tenemos que estirar con la llave, los rayos igual. Eso se estira después. Y después se la centra. Hemos terminado bien el cruce. Ahora les voy a mostrar cómo queda dentro de la rueda los rayos para saber si la llanta está bien armada. Que no sobra mucho de un lado, que falta de un lado rayos. Nos damos cuenta que está bien armada. Si no, tengo que desarmar todo y volver a armar. Acá podemos ver. Aquí sobran todos iguales. Estos son los rayos más largos, por eso quedan un poquito más largos. Pero la mayoría quedan todos bien. Estos son los más largos. Quiere decir que está bien el cruce.
está bien armado. Igual, esta a la hora de estirar nos vamos a dar cuenta bien. ¿Por qué? Porque si estiramos y nos sobra mucho rayo, un rayo o dos nos sobra mucho, quiere decir que está mal armado. Tengo que cruzar, en vez de ponerle este rayo, en vez de poner en este hueco, habría que poner en el que sí. Así que vamos a estirar, digo, no, ahora nos vamos a dar cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta al estirar. Vamos a buscar el pico para guiarnos. Y vamos a estirar todo. Vamos a tirar hasta la línea, hasta donde termina la rosca. Vamos a tirar todo. A ver cómo queda. Vamos a ir estirando todo a uno hasta la línea, hasta donde termina la roja del nipple, del rayo. Aunque queden flojos, lo dejamos ahí porque tengo que estirar toda una vuelta parejo. Después si queda flojo, volvemos a estirar una vuelta, pero todos iguales. Hay que estirar los 36 igual, porque si estiramos mucho de esta parte, cuando llegamos allá a la otra parte de allá, ya no vamos a tener para estirar